saludo cordial. Un saludo cordial en esta noche para todos los que sintonizan este canal de bendición a tu vida. Que el Padre Eterno te siga bendiciendo, te siga cuidando a ti y a toda tu casa. Amén. Quiero decirte, mi amado hermano y amigo, hermana y amiga, que el Señor tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. Ninguno que está en esta tierra vino por casualidad, tampoco vino porque el destino lo quiso así, sino porque tú eres un propósito de Dios. Dios escribió en su libro todas las cosas que tú vas a hacer en esta tierra. Así que alíneate con el cielo para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Traigo una palabra de parte de Dios en esta noche para cada uno de nosotros. Y está en Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 26. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Santiago estaba escribiendo a la iglesia en Jerusalén. Dice así la palabra de Dios: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. Amén. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas las palabras pero no las obedeces, sería como ver tu cara en un espejo y te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale para nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Amén. Gracias damos a nuestro Padre por su palabra. Santiago le dice a la iglesia, y nos dice el Padre Eterno a través de Santiago, nuestro Dios, nuestro Padre, nos habla este día y nos dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Amén. Debemos ser prontos a escuchar. Escuchar atentamente. Es importante aprender a escuchar
las palabras de Dios. El ser humano fue hecho para ser receptor, para recibir, para guardar, para estar atento. Los oídos que Dios te dio son para escuchar, no solamente para oír, sino para escuchar atentamente. Y sabes, los oídos son peligrosos. Es un sentido que tenemos, pero a veces los oídos nos hacen fallar, porque el oído no lo podemos. El oído escucha todo lo que hay. Solamente nosotros, con un corazón sujeto a Dios, podemos decidir qué guardamos de lo que escuchamos y qué dejamos pasar. ¿Sabes? Estamos en un mundo donde nuestros oídos, por donde quieran que vayamos, vamos a oír muchas cosas, pero cuando nosotros conocemos las Sagradas Escrituras y conocemos cuál es la voluntad de Dios nuestro Padre, vamos a guardarnos. Así nuestros oídos tengan que escuchar muchas cosas. Tenemos que entrenarnos para dejar pasar lo que no sirve. Por eso el Señor dice que nosotros debemos ser prontos para oír, pero ¿qué es lo que Él quiere que nosotros oigamos? ¿Sabes? La palabra de Dios es algo que nosotros necesitamos oír. Venir a la presencia de Dios, tener un lugar, tener un tiempo, una hora precisa para escudriñar las Escrituras y leerlas en voz audible, que tus oídos escuchen esa palabra. Sabes, el oído humano puede oír muchas cosas, pero cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, inmediatamente se desarrolla un mecanismo para que nuestro ser rechace las cosas que no son. Y sabes, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros el que nos ayuda a saber qué podemos almacenar en nosotros. Tenemos un filtro que filtra las cosas que podemos guardar, porque el Señor oró por nosotros y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mal quiere venir a bombardear nuestros oídos, y más en este tiempo donde hay tantas maneras de bombardear al ser humano. Pero la capacidad que tienen los hijos de Dios para discernir y rechazar aquellas cosas que el Espíritu Santo que vive en ti y en mí nos hace saber que no nos sirven, que no nos convienen, entonces las podemos desechar. Amén. Cuando nosotros oímos y repetimos lo que oímos, eso se va a ir adentro de nosotros. Tenemos que disponernos a oír, pero a retener lo que nos conviene, lo que es de Dios, lo que Dios quiere que aprendamos. Hay cosas que Él quiere que aprendamos también, cosas seculares que no son pecado,
pero hay cosas que en realidad es mejor rechazarlas porque nos van a llevar a ofender a Dios y a apartarnos de Él. Dice que debemos ser prontos para oír. ¿Sabes? También, si queremos ser bendición a otras personas, debemos escuchar. Al ser humano muchas veces le cuesta escuchar y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos oidores. Buenos oidores. ¿Oidores de qué? De la palabra, oidores de aquellas personas que están necesitando ayuda y que por nosotros no escuchar no vamos a entender. También debemos oír la voz de Dios a través de su palabra, a través de su espíritu. ¿Sabes? Las estadísticas dicen que las mujeres hablan más de 20,000 palabras, hablamos más de 20,000 palabras al día, y los hombres unas 7,000. Mujer, al oír bien vas a hablar bien. Escucha la voz de Dios, porque muchas veces vamos a la presencia de Dios y hablamos y hablamos, porque nos han enseñado que orar es hablar con Dios. Entonces hablamos y hablamos y hablamos. Llevamos preparado toda una palabrería para estar allí. Y el Padre nos quiere decir y hablar y aconsejar, pero nosotros no le damos la oportunidad. ¿Sabes? Cuando vayas a la presencia de Dios, seas hombre o seas mujer, habla lo que tengas que hablar y escucha también, haz silencio ante Él, pregúntale y dale la oportunidad de responder, porque cuando tú haces eso, estás dándole esa confianza a Dios y le estás diciendo: confío en ti, te quiero oír, habla que tu sierva oye, habla que tu siervo oye. Eso es lo que tenemos que hacer, no hablar y hablar, porque sabes, la palabra dice, el mismo Jesús decía que no es por las palabrerías que Él nos va a escuchar, es porque vayamos con un corazón correcto. ¿Y cómo es un corazón correcto para ir a la presencia de Dios? Un corazón humillado, un corazón contrito, contristado, arrepentido, un corazón sincero, un corazón lleno de amor y lleno de anhelo de agradarle a Él. Amén. Vayamos a su presencia y ofrezcámosle a Él nuestro corazón. Vayamos, pero escuchémosle también. Seamos prontos para oírle, para oír su voz, para recibir las coordenadas del cielo, lo que Él tiene para cada uno de nosotros, lo que Él quiere informarnos también, porque el Espíritu Santo nos hará saber todas las cosas que habrán de venir, dice la palabra. Entonces debemos ser prontos para oír. Cuando estamos leyendo la palabra, también el Señor nos está hablando. Leamos, meditemos. Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Sabes? La palabra de Dios es tan viva, es tan real, que a veces nos habla tan personalmente, es tan nuestra, que nos toca dentro de nuestro ser, y aún podemos llorar mientras estamos leyendo la palabra, porque nos está hablando adentro de nuestro corazón. Entonces todo hombre debe ser pronto para escuchar, todo hombre y mujer.
todos nosotros debemos ser prontos para escuchar su palabra y ponerla en práctica. De nada sirve memorizar la Biblia, pero no practicarla. Es necesario escuchar la voz de Dios a través de su palabra y practicarla. Y si queremos ser bendición, también debemos escuchar a los demás. A veces no escuchamos consejos. Nos creemos que ya lo sabemos todo y nadie nos puede decir nada. Escuchémoslo todo. Escuchemos lo que nos dicen, escuchemos las críticas, escuchemos los que nos dicen, porque a veces nosotros estamos equivocados y con algo que alguien nos dice nos puede hacer volver de nuestra equivocación. Amén. Debemos ser lentos para hablar. Es importantísimo. Santiago dice que el que refrena su lengua ya tiene capacidad de frenar todo su cuerpo, porque la lengua es difícil de refrenar, mas no imposible, porque si tenemos al Señor, al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, podemos hacerlo. Amén. Debemos pensar para hablar. Sabe que hay una escritura, no recuerdo ahorita la cita bíblica, pero dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Está en Proverbios. En las muchas palabras no falta el pecado, y eso es cierto. A veces hablamos mucho y resultamos ofendiendo a la gente y a Dios. Entonces debemos ser lentos para hablar. No quiere decir que nosotros debemos hablar de una manera lenta, no. Lentos para dejar salir las palabras. Lentos. Pensar para hablar. No debemos contender. A veces estamos siempre esperando que nos digan algo para poder contender. Eso no es de Dios. No podemos estar respondiendo lo que nos dicen con insultos. ¿Sabes? Si murmuran de ti, si hablan de ti, tú sabes que lo que están diciendo no es cierto. Quédate callado, ¿sabes? Dios te va a defender. Si tú te quedas callado y no hablas y hablas y bombardeas con tu boca, cuando estemos enojados, ¿sabes? Yo he tomado esto para mí. Lo he practicado. Cuando estoy enojada, me callo, me quedo callada hasta que se pase el enojo, para no cometer pecado. Amén. Entonces debemos ser lentos para hablar. Versículo 26 de Santiago 1. Dice: el versículo 26 dice: si afirmas ser religioso, óigase bien, y no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. ¿Sabes? Hay gente religiosa, muy religiosa, pero con su manera de hablar, con su manera de ser y todo el montón de palabras que dice, niega la eficacia de decir que es hijo de Dios y que practica tal o cual religión. ¿Sabes? Hay gente religiosa que es dura de corazón, no piensan en los demás, no hacen un favor, están siempre pensando de una manera egocéntrica. Estás negando la eficacia de llamarte religioso. Aunque nosotros no podemos ser religiosos, la religión
no es comunión con Dios. La religión es una serie de normas. No te pongas, no hagas, no digas, no pases, no. Pero ¿sabes? Son mandamientos humanos, porque es el Espíritu de Dios el que nos quita lo que nosotros tenemos de sobra, lo que nosotros no debemos tener. Él es el que puede quitarlo de nosotros. No caigamos en esa trampa del maligno. No seamos tan religiosos, porque el Señor llamó a los religiosos sepulcros blanqueados. Más bien, pidámosle a Dios que nos dé la facilidad de comprender y amar a las demás personas. Y así viviremos una vida llena de paz. ¿Sabe? Todo religioso es amargado, porque el espíritu de religiosidad trae amargura, porque ellos mismos saben que no están cumpliendo con las reglas que ellos mismos se han impuesto. Así que la religión, espérate, yo digo no, la palabra de Dios dice qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Esa es la conducta de una persona que profesa la doctrina del Señor. Pero mucha gente se lleva por delante a los demás porque no son como ellos. ¿Saben? Nosotros tenemos que ser como Cristo, no como una persona. Y si el Señor envió su Espíritu a nosotros, es porque Él nos va a guiar. Entonces debemos ser prontos para oír, lentos para hablar. Porque cuando tú hablas mucho, no puedes escuchar. Y cuando hablamos mucho, pecamos. Y cuando hablamos mucho, no dejamos que nadie hable, ni siquiera Dios. Qué importante es dejar hablar a Dios a nuestras vidas. Y cuando hablamos mucho, siempre nos vamos a arrepentir de lo que dijimos muchas veces. Dice también ahí en Santiago que debemos ser lentos para enojarnos, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Sabes por qué el Señor dice que debemos ser lentos para enojarnos? Porque cuando una persona se enoja, siempre va a cometer muchos errores guiado por el enojo. Muchas personas en medio de una ira han hecho cosas, han dicho cosas que después no pueden remediar. Lentos para enojarnos, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Amén. ¿Sabes? Las personas que hemos sido llamadas a hablar en público, a enseñar a la gente, a predicar la palabra, dice la Escritura, no yo. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, Biblia Nueva Traducción Viviente. ¿Has recibido el don de hablar en público? Amén.
tenemos una gran responsabilidad. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Qué quiere decir esto? Sabes, cuando yo me voy a parar a hablar aquí, a hablarte a ti, hablar a multitudes como sé que escucharán este video y mirarán, tengo que primero estar en la presencia de Dios y decirle a Él y preguntarle: Padre, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Cómo debo dirigir esta palabra? ¿A qué la debo enfocar? Y tengo que pasar tiempo con el dueño de tu vida, porque Él es el que te conoce y sabe tu necesidad. Entonces el que ha recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Mucha gente habla en público y habla de parte de Dios, pero parece más un enemigo que Dios. Y Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro consejero y Él siempre nos va a llevar a levantarnos, no a destruirnos. Nos va a aconsejar con amor y nos va a exhortar, pero para sacarnos adelante, no para destruirnos. Mucho cuidado debemos tener. El Señor le dijo al profeta Jeremías que si se convertía a él, Él lo restauraría, porque el profeta estaba hablando mal, estaba hablando como las personas de esa época hablaban, porque él se había dejado llevar por la situación que estaba viviendo y sus palabras estaban llenas de amargura y estaban llenas de resentimiento aún contra Dios. Pero el Señor le dice: si te conviertes, yo te restauraré. Eso está en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Si te conviertes, yo te restauraré, y si entresacares lo precioso de lo vil, si hablas palabras de edificación y no de destrucción, serás como mi boca, serás mi profeta. No puedes hablar así, porque yo no hablo así. No puedes estar hiriendo a la gente ni destruyendo con tus palabras. ¿Sabes? Hay gente que ya, llamándose profeta de Dios, levanta al que no debe de levantar y destruye y lo tira al piso, a la lona, al que no debe tirar. Y el Señor juzgará al que hace tal cosa. ¿Sabes? Hay que tener mucho cuidado. Al hablar en público tenemos mucha responsabilidad. Que nuestra palabra sea sazonada, sea con denuedo, sea una palabra que levante al que está caído, que le dé ánimo al que se ha desanimado, no que lo acabe de tirar, no que lo acabe de hundir, no que las palabras supuestamente de un predicador o de un profeta lleven a una persona a suicidarse. Eso sería muy tremendo, porque Dios no destruye, Dios levanta, Dios edifica. Amén. Entonces, si hablamos, hablemos conforme a lo que Dios habla. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la palabra en nuestro corazón abundantemente, y tenemos que tener el Espíritu Santo llenando nuestro ser, para que sea Él el que habla a través de nosotros, para que sea Él, conociendo la necesidad del público, pueda ministrar a cada uno. Amén. Por eso es que el Señor, a los que predican, a los que hablan de parte de Dios, les ha dado una responsabilidad grande. Y bueno, que el Señor nos ayude para cumplir
todo lo que Él nos ha enviado a hacer y ser bendición. Amén. Vamos a orar en esta noche y vamos a decirle a nuestro Dios que nosotros queremos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Qué tarea tan grande nos ha entregado el Señor para cumplir estas tres cosas: prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. No es imposible. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Y con una vida diaria de comunión con Dios. No es que tu comunión con Dios sea intermitente. Hoy sí, mañana no. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que constantemente estemos recibiendo las coordenadas del cielo. Así sea lo más mínimo que vayamos a hacer, debemos contar con nuestro Dios, con nuestro Señor, con el Padre, con el que nos llamó, con el que nos entregó esta gran responsabilidad de ser ejemplo a los demás, de llevar su palabra y de extender lo que Él nos entregó a otros y de dejar un legado de bendición a nuestro paso. Amén. Aunque murmuren de ti, aunque hablen, aunque digan, te critiquen, ¿sabes? Si no has hecho nada de lo que están diciendo de ti, quédate tranquilo. Dile al Señor que te aplique tanta unción, esa preciosa unción, que lo que digan de ti, mintiendo, te resbale. Y si en lo que dice la gente mal de ti, tú te sientes comprometido, entonces debemos cambiar. Cambiar no por la gente, sino por agradar a nuestro Dios. Amén. Padre, te bendice mi alma. Oh Señor, mi corazón exalta tu nombre. Te alabo, Padre, te doy gracias, te doy gloria y te doy alabanza a ti, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, y adorarte a ti es lo que más anhelamos, Señor. Y adorarte no solamente con una canción, sino con nuestra vida. Queremos cumplir lo que tú nos has encargado. Y oro para que tu presencia se esté moviendo hoy, allí donde hay personas mirando este video y escuchando tu palabra. Aconséjales a su corazón, porque tu palabra no vuelve vacía. Debemos ser prontos para oír. Oídos se abren a escuchar la voz de Dios, porque sus ovejas oyen su voz. Se abren los oídos para escuchar la voz de Papá Dios, en el nombre de Jesucristo. Oídos ábranse, oídos habilítense para escuchar la voz de Dios, en el nombre de Jesucristo. Prontos para oír. Señor, que nuestro hablar sea pausado, refrena nuestra lengua para que no cometamos tantos errores, para que no tengamos que pedir tantas disculpas por lo que dijimos. Padre, refrena nuestra lengua, que nuestra lengua se sujete. Para ti no hay imposibles. Señor, se refrena la lengua de toda persona que habla tanto y que dice tantas cosas y no piensa para hablar. Ayúdanos, Señor, porque tu palabra dice que el que refrena su lengua es capaz de dominar todo su ser. Así que ayúdanos, Padre. Señor, también capacítanos para ser personas de bendición donde quiera que vayamos y para poder hablar conforme a las palabras de Dios.
Ayúdanos, Padre amado, a no enojarnos con rapidez. Renunciamos al airarnos fácil. En el nombre de Jesús, renuncia. Ahí tú que sabes que tienes esta dificultad de que te enojas fácilmente, renuncia en el nombre de Jesús. Di: yo renuncio a enojarme fácil. Yo declaro que la presencia de Dios viene a mí y me da capacidad de dominio propio para poder sujetarme a la voluntad de Dios y no enojarme, porque la ira del hombre no obrará la justicia de Dios. Así que nosotros te pedimos que nos ayudes y que nos perdones por todas las veces que te hemos fallado en estas tres cosas que hoy aprendimos, y que a causa de esta palabra nosotros somos responsables hoy de guardarla en el corazón y de ponerla por obra. Yo te doy gracias por cada persona que ora hoy. Y yo declaro, Señor, que esta palabra no vuelve vacía, sino que hará todo aquello para que la enviaste tú en esta hora. Yo declaro sanidad y medicina sobre cada persona que está hoy allí en sintonía. Declaro que tú estás abriendo los cielos y enviando bendición sobreabundante sobre cada vida. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, Dios les guarde.